los bendiga. Un gusto, una bendición poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Amén. Muy buenas noches, iglesia. Dios le bendiga a cada uno. Una vez más, compartiendo palabra del Señor. Creemos que el Espíritu Santo atraerá luz a cada uno de los que sean partícipes con un corazón sincero. Así es. Antes de arrancar, ¿hacemos una oración, Andrés? Bueno, oramos. Padre Celestial, Gracias. una vez más nos presentamos delante de ti, reconociéndonos, Señor, que a más allá de ser tus hijos, en este cuerpo mortal también somos falibles y pedimos perdón por nuestra falta, por nuestra ofensa, y nos presentamos delante de ti para que tú limpies nuestra vida, nuestro corazón, y que seamos ese vaso, ese canal por donde tu palabra corra, trayendo bendición y vida eterna. Señor, guíanos conforme a tu espíritu y que lo que podamos dar realmente sea lo tuyo, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. Así es, así que estamos un jueves más compartiendo, como siempre le decimos, hermano, ahí una lapicera, papel en la mano para poder anotar todo lo que Dios le hable, aún así también los textos bíblicos, una Biblia también en mano para poder compartir junto a nosotros. Así que bueno, vamos con Alberto, ¿nos hace un resumen de lo que estuvimos viendo? Un resumen, bueno, estuvimos viendo el anterior programa, la persona de Pablo, el siervo Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso, y luego cambió su nombre por Pablo, y pudimos ver, o estuvimos meditando brevemente, cómo el Señor hizo una transformación completa en ese hombre que era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre que se oponía abiertamente a la predicación del Evangelio y fue partícipe y dio su consentimiento aún cuando lo mataron a Esteban, que era un hermano que predicaba el Evangelio. Y luego él tuvo un encuentro con el Señor. Que aún mismo ahí te trabo, que Pablo aún mismo, porque lo escucha Esteban, que Esteban predica, que dijimos, ¿no? Que habla de Cristo y todo, ¿no? Sí, indudablemente. Fue oidor, pero aún así siguió, digamos. Él escuchó el mensaje, pero no, en ese momento no quiso saber nada. No le hizo luz. Todo lo contrario, porque él dio consentimiento, porque él era un principal. Entonces, él tenía autoridad. Y pusieron la ropa a los pies de él. Eso significa que él era el que decidía. Entonces vemos que él tenía una mente totalmente convencida de que perseguir a los cristianos era la voluntad de Dios. Pero luego, en el camino a Damasco, buscando perseguir a los cristianos, y lo hacía con un celo mayor que todos los demás. Él nos dice, yo fui mejor, más celoso que todos mis compañeros en perseguir a la iglesia. Qué convicción, ¿no? Tremendo. No, tremendo. Y qué firmeza, un hombre que cuando creía algo iba hasta las últimas consecuencias. Lo demostró estando en Cristo. Realmente. Bueno, pero ahí vemos cómo Dios puede tomar una persona totalmente equivocada, fuera de la voluntad de Dios, y hacerlo un siervo. Porque él, cuando se encontró con el Señor lo encontró en el camino de Damasco, automáticamente reconoció la autoridad del Señor y se puso a disposición del Señor. Le dijo, ¿qué quieres que haga? Y ahí él recibió un llamado a predicar el Evangelio y todo lo que le quedó de su vida lo dedicó a servir a Cristo. Y él mismo da testimonio de que él tuvo todo lo que era antes. Él era un príncipe, era una persona importante, era un fariseo, estaba en una buena posición y se convirtió prácticamente en un enemigo del pueblo de Israel. Los judíos llegaron a odiarlo al punto de que 40 judíos juraron no comer ni beber hasta que lo maten. O sea, tenía una bronca bastante importante. Sin embargo, no le importó, porque él había encontrado algo superior. ¿Y qué encontró? A Cristo. Amén. Y entonces a partir de ahí él quiso ser como Cristo. Pero para ser como Cristo tuvo que dejar de ser lo que era. Por eso él después le escribe a los Gálatas y dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces él pudo experimentar en su vida una transformación, y se dedicó, se consagró completamente, lo vimos ahí, se despojó de su viejo hombre y se dedicó a servir al Señor hasta el último día de su vida y no miraba el precio, el costo, nada, no le importaba. Aún cuando sabía que su vida corría peligro, que iba camino a Jerusalén, aún cuando los hermanos le pidieron, le rogaron, con lágrimas, no vaya. Él le dijo, no, yo no estimo mi vida como cosa que aferrarme, con tal de que cumpla el ministerio. Y aún cuando dio testimonio delante del rey, dijo, yo no fui rebelde a la visión celestial. O sea,
Fue un hombre que tomó las cosas del Señor. Pero hablamos el jueves pasado que lo que Dios hizo en Pablo lo puede hacer en cualquier persona, que Pablo no es una excepción, porque muchas veces tomamos a estos hombres como que si fueran excepcionales. No. Pablo era un hombre común y corriente, como vos, como yo, como cualquiera. Porque hicimos mucha referencia en la vida nueva, ¿no? La vida que da el Espíritu. Exacto. Que eso pasa en todas las personas, obviamente. Que en todos los que le permiten. A Cristo. Porque va justamente en la medida que menguamos nosotros, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengue y que él crezca. Amén. Entonces, Pablo le dio lugar. Es un ejemplo, es un modelo de vida cristiana. Y él dice, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Porque él no se ponía por final, él se ponía por un seguidor de Cristo, uno más. Pero él lo seguía con todo. Y exhortaba a todos, a las iglesias y aún a sus colaboradores a servir de esa manera. Y realmente es un modelo de servicio, ¿no? Un siervo que desarrolló el carácter de Cristo. En él podemos ver a Cristo, porque no fue él. Porque él dice, yo trabajé más que todos los apóstoles, pero no yo, automáticamente, sino la gracia de Dios, la gracia del Señor Jesucristo. Así que ese es un ejemplo tremendo. Amén. Y hoy vamos a ver una lista de hombres y mujeres que trabajaron con Pablo, que tuvieron que ver en el ministerio. Amén. Y que dieron ejemplo, por eso el título, ¿no? A los pies de Jesucristo, porque solamente así uno puede llegar a ser realmente fiel. Así es. Así solamente. Realmente es muy interesante. Particularmente son textos, ¿no?, que uno lee a veces, ¿no?, por arriba y no hace mucho énfasis en esos personajes. O sea, los lee, pero no digamos, no lo desarrolla. Así que porque no hace, el Nuevo Testamento no hace mucho énfasis en ellos. Si no fuera porque Pablo los nombró, ¿no? Y los nombró tangencialmente. Sí. O en algún momento los puso por ejemplo también. Claro. Ni nos hubiéramos enterado, porque no buscaban promocionarse, no buscaban aparecer, sino se dedicaron a hacer lo que Dios les mandó a hacer, nada más. Así es. Así que, hermanos, disfrutemos ahora lo que Dios nos va a hablar, y qué hermoso ver estos hermanos también que estuvieron sirviendo y que tenemos nosotros también el privilegio de poder hacerlo. Hoy los vamos a mirar un poco. Vamos a ver la red social, ¿no? ¿Viste? Ahora vamos a ver ahí todo lo que hicieron. Vamos, Andrés. A ver, dice... Para concluir con nuestro estudio, el Nuevo Testamento nos da algunos ejemplos de servicio para que nosotros podamos cumplir el nuestro con toda eficacia, ¿no es cierto? Tomando la referencia, como recién hablaba Alberto, primero del apóstol Pablo, y luego de muchos que podríamos llamarle que fueron discípulos de Pablo. Pero creo que viendo el ejemplo firme de Pablo y conociendo a Jesucristo, hicieron firme a tal modo que trascendieron en el tiempo, quedaron escritos en la Biblia, hoy llega hasta nosotros, pero hubo cualidades en ello que hoy el Señor busca de nosotros. Justamente, es para despertar en nosotros esa forma, ¿no? Amén. Y primero vamos a hablar de Estéfanas, el compromiso a servir. Este hermano es poco conocido por nosotros. Su nombre significa coronado y se menciona 2 veces en la carta a los Corintios. Pablo lo había bautizado con su familia cuando comenzó la iglesia en ese lugar. También bauticé a la familia de Estéfanas, dice el texto. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Y da la cita bíblica, 1 Corintios 1:16. Y de él se menciona que fue el primer convertido en Corinto. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya, dice, ¿no? Justamente la palabra primicia significa primero fruto. Primer fruto, claro. 1 Corintios 16:15 da esa cita bíblica, ¿no? Luego fue elegido para llevar una ayuda económica de Corinto a Éfeso, cuando Pablo se encontraba en esa ciudad. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Qué tremendo cómo también Pablo podía dar reconocía. Reconocía. Y bueno, eso es un ejemplo también para nosotros, porque no solamente debemos ser fieles, sino que también debemos reconocer a los que son fieles, no ser únicos, claro, ¿no? Sino exaltar esa misma virtud en las otras personas. Pablo exaltaba. Y fíjate que acá aparecen 2 más que no se dice más nada, Fortunato y Acaico.
Pero bueno, están. Si los nombran, es claro. O sea, hay un montón de colaboradores. Ahí en Romanos 16 hay una lista larga de personas. Amén. Y Pablo se acordaba de todos. Yo me admiro, ¿no? Porque gracias a fulano, al otro que me ayudó, al otro. Y él siempre que exaltaba lo que le habían ayudado a él, los beneficios que él había recibido de esos hermanos. Igual que de mujeres. Lo mismo, sí, hombres y mujeres. No. Y aparte de eso, sirve de ejemplo, obviamente, hoy para nosotros, obviamente, poder ver esas personas. ¿O no? Exacto, que veamos las personas que Dios nos ha rodeado y no nos centremos nosotros mismos, ¿no? Sino que nos dediquemos también a alentar a los que están con nosotros para que sigamos avanzando todos juntos, ¿no? Porque justo vos dijiste, ¿no?, que a veces vemos a Pablo y es como, bueno, Pablo fue alguien aparte, pero hay un montón de hermanos que seguramente también trabajaron a la par de Pablo, que no tienen, entre comillas, esa fama que se le dio, no de tanto saber, pero están ahí y sirvieron al Señor tranquilamente. Sí, y Pablo reconoce que ese trabajo de los hermanos era exactamente el mismo que el de él. Nunca se puso él por encima. Decir, yo soy superior. Nunca. Y cuando tuvo que usar su autoridad, la usó, pero no la usaba para exaltarse a sí mismo. Porque le decía, Tito, anda para allá, Timoteo, por favor, anda para allá. O sea, él usaba la autoridad que Dios le dio. Sí. Pero no era una autoridad autoritarismo, claro. Dictatorial. Sino era en amor. Claro. Porque de servicio. El cuerpo, claro. ¿No? Ahí se ve cómo funciona el cuerpo. Y en la necesidad Pablo utilizaba estos hombres dones, en cierta forma. Exactamente. Quiero recalcar el texto, porque no lo dije. Dice, porque conformaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. 1 Corintios 16, 17. Y cuando ellos regresaron a Corintios, seguramente llevaron la carta de Pablo a esa iglesia. Claro. Ahora, lo que hablábamos con los chicos preparándonos para compartir ayer, que lo hablaba, ¿no?, con ellos, con respecto a cómo la iglesia cómo ellos, sin darse cuenta, estas personas que no fueron, como dice él, personas de renombre, que muchas veces lo leemos y lo pasamos por alto, quizás jamás, yo creo que ninguno de ellos habrá imaginado la trascendencia que iba a tener estas palabras hoy en la iglesia actual. Para aquellos que la creen y la viven, obviamente, porque para un incrédulo esto no dice nada, ¿no? Pero para los que viven realmente... Bueno, eso es lo que hace Dios, ¿no? Amén. Porque Dios es trascendente de nuestra vida. Amén. Nosotros tenemos una vida, una cantidad de años, y hasta ahí llegamos. Sí. Pero como Dios es eterno y trasciende, fíjate que Abraham, que vivió hace, ¿cuánto? Casi 4.000 años atrás, hoy es trascendental para nuestra vida. Sí. Pero Abraham jamás imaginó. No. Cuando él salió de Ur de los Caldeos, ni se imaginó que 4.000 años después nosotros íbamos a estar tomando un modelo, porque también Abraham es puesto como un modelo, modelo de fe. Amén. ¿No? Entonces vemos que todos los que se dedican a Dios, Dios los usa, pero que nuestro trabajo en el Señor va más allá de nuestra generación. Mucho más. David dice que él sirvió a su generación y murió. Pero sin embargo la obra, los escritos de David, las canciones de David, el testimonio de David, yo sigo deleitándome con eso. Y es motivo de mi admiración y también de mis prédicas. O sea, lo uso como un modelo y como un ejemplo. Entonces, y así va a ser con nosotros si el Señor no viene antes. Vaya a saber, ¿no?, las semillas que dejamos nosotros, como nuestros antecesores dejaron semillas, ¿no? El otro día hablaba con un pastor y me comentaba que su padre había visitado la cárcel de Sierra Chica, visitando a un preso allá por la década del 50, 60. Y le digo, bueno, la semilla que dejó su padre, ahí floreció, ahora hay una multitud. En aquel momento a lo mejor era uno solo. Pero, y capaz que él se murió sin saber el fruto que iba a producir a su tiempo, ¿no? Pero bueno, gloria a Dios. Eso es lo que Dios hace con nuestro. Por eso Pablo dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y qué verdad, ¿no? Y qué importante. Porque quizás no lo veamos en el tiempo presente, pero en el futuro de Dios, eso tarde o temprano va... Porque es como eso contaste de tu abuelo, ¿no? Ahora tu abuelo claro, que había ido a compartir, ¿no? Y después se fue expandiendo. Sí, sabe que aprovecho para pedir oración por el nieto de esta hermana que ganó mi abuelo, o sea, la abuela de él sería el pastor Patiño,
ahora se me escapa el nombre, la hermana Margarita Colonna estuvo pidiendo oración porque es de Villavista, de acá de la provincia de Buenos Aires. Y él y toda la familia están con COVID, y él está internado y toda la familia también. Vamos a ver. Así que oremos por la familia Patiño. Y él todos era los nieto de esa abuela que ganó mi abuelo, que yo conté el testimonio, ¿no? Pero mi abuelo ganó mucha gente para el Señor. Y bueno, Pablo exalta a la mamá y a la abuela de Timoteo. Bueno, claro. La fe que habitó en tu abuela, también en tu madre. Vos fíjate, el nieto es pastor y profesor del seminario de fe. Entonces, Dios es trascendental. Amén. Nosotros no, pero Dios sí. Amén. Entonces, lo que ponemos en la mano de Dios, Dios lo hace florecer, porque el crecimiento lo da Dios. Amén. Así es. Los 5 panes y 2 peces puestos en la mano del Señor Lo que fueron, ¿no? se transformaron en comida y 12 cestas llenas. Gloria. Lo que la capacidad que tiene Dios de hacer las cosas de una manera mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Gloria a Dios. A ese Dios servimos. Amén. Pablo hace un comentario respecto a este hermano y su familia. Hermano, ya sabéis que la familia de Estéfana es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos, ¿no? Como dijimos, 1 Corintios 16:15, la palabra dedicado, que Pablo usa aquí, también significa dispuesto. Quiere decir que este varón se había consagrado al servicio de los santos. Esto nos da una idea del compromiso. Estefanas, estaba dedicado, comprometido a servir al pueblo de Dios. Y en versículo siguiente dice que ayudan y trabajan. Nuestras congregaciones hoy en día están llenas de personas que quieren ser alimentadas y servidas y ayudadas, quieren tener sus necesidades satisfechas. Pero ¿dónde están las personas que su deseo más importante es consagrarse de corazón para servir a los demás? Pregunta, ¿no? Y gratuitamente. Sí. Porque justamente el mundo, para incentivar a las personas a que trabajen y sirvan, ofrece salarios, ofrece recompensas. El Señor acá no ofrece ningún salario, el salario es sustento y abrigo, nada más. Claro. Eso es lo que dice. Claro. Pero el mismo Pablo lo decía, ¿te acordás? Mientras que tenga para... Bueno, pero hay una recompensa eterna. Obvio. Y aparte hay un gozo de... hoy compartía con los hermanos y le decía a la mañana cuando íbamos al estudio, si el Señor Jesús vino a la tierra, vivió más de 30 años acá, todo eso que hizo, todo, desde el nacimiento hasta su muerte, todo eso lo hizo por mí. Porque para él no era para mí. O sea, él se dedicó totalmente, todo, desde su nacimiento hasta su muerte, aún muerte de cruz, aún todo lo que tuvo que padecer, lo hizo por mí. Por nosotros. Por vos, por todos aquellos que creen en él. Entonces, si él hizo eso por mí, ¿no me voy a dedicar yo? ¿No debería ser la respuesta más lógica y elemental que si Dios dio todo por mí, ¿cómo no voy a dar yo todo por él? Eso es lo que le dijo Pablo. Pablo dijo, por el amor de Cristo, o sea, cuando él entendió la cruz, entendió la obra de Cristo, dijo, por el amor que Cristo tuvo por mí, yo renuncio a todo, no me importa nada. Y se nota que este varón Estéfana hizo lo mismo. Cuando se convirtió, se dedicó a servir. Lo que pasa es que ellos experimentaban realmente esa transformación que hace el Espíritu Santo. Y hoy también ocurre, pero bueno, hay muchas personas que simplemente toman el Evangelio como un acto religioso, ¿no? Y no hay una experiencia interior de vida profunda. Es simplemente llegan a tocar el borde del río con el dedo gordo del pie, nada más. No hay profundidad, porque si uno se profundiza en las cosas de Dios, el efecto lógico que va a producir el Espíritu Santo es convertirnos en siervos, en servidores. Y ahí donde Jesús dice, no tuve hambre, me diste de comer, tuve sed. Preocuparnos por los demás. Por los demás. Porque yo a Dios no le puedo dar nada. ¿Qué le puedo comprar al Señor? ¿Lavarropa? ¿Una heladera? Claro. Pero sí puedo, por amor a Cristo, servir a las personas. O sea, es el efecto de querer servir a Dios. Porque nosotros en realidad queremos servir a Dios. ¿Y Dios qué hace? Nos manda a servir a las personas. Así es. ¿No? Y cuando lo hacemos a las personas, por eso en el Mateo 25 dice, a cualquier pequeñito que se lo hiciste, a mí me lo hiciste.
Qué tremendo eso, ¿no? Que muchas veces no lo vemos, esa ley de que yo doy a una persona, no doy a Dios personalmente. Claro. Porque si el Señor Jesucristo estuviera parado personalmente en nuestros cultos, bueno, tal vez muchas personas vinieran a los pies de Cristo y le traerían regalos y cosas, ¿no? Pero como no está presente físicamente, y como no lo vemos, es como que tengo que servir a ese. Y después está el otro tema, ¿no? Porque cuando realmente amamos a Dios y amamos su obra, nosotros servimos sin esperar nada a nadie. Bueno. Porque le servimos a Dios. Y después el reconocimiento. Y cuando le servimos a Dios, tenemos que hacerlo con compromiso. Claro. No como un esclavo que tenga que estar a los golpes para que sirva. No. Voluntariamente, de corazón. Sí. Entonces eso es lo que tenía Estéfanas, que Pablo lo recalca, ¿no? Claro. Por eso dice, por la dedicación que Estéfanas y los otros manifestaban, es que Pablo exhortó a los hermanos a sujetarse a ellos y a que los reconocieran. O sea, la iglesia reconoce cuando una persona tiene un llamado al servicio y luego de la evidencia, la iglesia reconoce lo que Dios ya puso. Pero no es que la persona... Qué feo, él me hacía acordar ayer de uno, ¿no? De que venía y me decía que por qué yo no lo reconocía de profeta, que me lo decía a mí, ¿no? Y no se trata de eso. Bueno, porque justamente las personas a las cuales nosotros servimos y les somos útiles son las que nos van a reconocer lo que somos. Porque en realidad nosotros no... hablábamos ayer que ser pastor, diácono, se transformaron en palabras grandes a través de la historia y de la corrupción que entró en la iglesia. Pero al principio no, eran palabras de servidores. Entonces, si vos vas a un restaurante, ¿qué vas a elogiar? ¿La comida? Claro. Bueno, ¿qué estás elogiando? El que lo hizo. El que lo hizo. El mozo, porque uno ha ido a restaurantes donde es un placer y ha ido donde el mozo, la verdad que... Deja mucho que desear. Te dan ganas de decirle, deja que me sirvo solo. ¿Pero por qué? Porque al ser bien atendido, uno reconoce. Claro. Entonces nosotros queremos que nos reconozcan en la iglesia. Pero no es por una chapa, no es por un diploma, no es por un título, es por la obra que hacemos, claro, que vamos a ser reconocidos. No hay otra cosa, porque ese es nuestro fruto. Estéfanas servía, ayudaban y trabajaban. Dos cosas. Y yo creo que ustedes habrán visto a muchos, ¿no?, hermanos que se han, digamos, afanado y aún mismo a veces deprimido. ¿Por qué? Porque dice, sirvo, ¿no? Sirvo y no me reconoce. Nunca tuve nada. Es que justamente cuando uno quiere ser como Cristo, tiene que servir sin buscar ningún tipo de reconocimiento. Porque Jesús no buscó nunca le dijo a uno, che, mirá que yo soy el Hijo de Dios, ¿eh? Claro. Y ojo, que tampoco el reconocimiento tiene que ver con la trayectoria, sino con el llamado. Dios pone en la persona, ¿no? Y después la iglesia reconoce, pero Dios es el que llama, ¿no? Y ninguna institución humana te puede dar el llamamiento. Claro. Por eso erran las personas que a lo mejor van a estudiar a un instituto bíblico y obtienen un diploma y creen que ese diploma significa un llamado de Dios. No, el llamado de Dios lo pone el Dios. Claro. La posición de servicio donde Dios nos puso a cada uno, la puso Dios. Dice Pablo en 1 Corintios 12, que Dios puso a cada uno como Él quiso en el cuerpo. Así. Entonces, Pablo y Silas, cuando salieron a la obra evangelística, misionera, fue el Espíritu Santo el que los apartó. Sí. No fueron ellos. No. Entonces, y ellos después, pero ellos reconocían la autoridad de la iglesia, porque después volvían y daban cuentas, claro, rendían cuentas a la iglesia. Pero a la vez que rendían cuenta a la iglesia, eran conscientes de que no era la iglesia la que los había llamado, sino era el Señor, porque en todas sus cartas Pablo, ¿siervo de quién? No dijo siervo de la iglesia de Antioquía. No, ni una denominación. Bueno, pongámosle la denominación, iglesia de Antioquía. No, siervo de Jesucristo. Claro. Con los 563. No, es muy importante porque a veces queremos posiciones. Y las posiciones, Jesús dijo, el que quiera ser el mayor, agarre la palangana. El Señor le hizo un curso acelerado de servicio y práctico. Entonces nos cuesta bajar. Pero cuando bajamos, subimos. Claro.
Pero no subimos en jerarquía, subimos en beneficio a los demás. Amén. Lamentablemente a veces la obra de Dios después se tomó, y ya había en la época de Pablo, ¿no?, Diótrefes, que le gustaba enseñorearse de las personas, ¿no?, personas que lucraban con la obra del Señor. Ya había en la época de Pablo, siempre hubo falsos que se meten encubiertamente y buscan gloria, honra de las personas, buscan sacar cosas para su propio beneficio. Claro. Pero Jesús dijo que esos eran asalariados. Y el asalariado ve venir al lobo y se esconde. En cambio, Jesús dijo, yo soy el buen pastor, doy mi vida por la oveja. Amén. ¿Qué diferencia? San Juan 10. Bueno, y acá en relación a lo que Alberto venía diciendo, viene la afirmación. Mira lo que dice. El reconocimiento debe venir como consecuencia de nuestro servicio fiel a los hermanos. Interesante. Gloria a Dios. Resulta fácil confiar en un siervo que ha demostrado sensibilidad y preocupación por los demás. ¿Seguro? Tal cual. Pero bueno, ¿qué es lo que demandamos nosotros cuando vamos a un lugar, cuando nos atiendan? ¿Qué queremos que hagan? Que nos atiendan. Claro. No, como ahora, ¿qué quiere? Y vos decís, uy, ¿le digo o no le digo? Porque si le digo, capaz que se enoja. Servicio. Bueno, yo ayer fui al supermercado, fui a comprar y te pasan por la caja. Y me olvidé de un producto. Entonces le digo al chico, me olvidé de este producto y me dice, ya te hice de boleta. Pasá por el otro la caja que es más chica, que te la hace rápido. Voy y me dice la chica, pero no tiene código de barra. Bueno, voy a buscar otro y digo, están todos así, están sin código. No, se me complica. Digo, pues te complico mucho. Y sí, vas a tener que esperar. No, dejá, para no preocuparte, no pasa nada. Digo, pero estaban para servir o para trabajar, pero no tienen ganas. Bueno, porque lamentablemente en esta sociedad egoísta y materialista en que vivimos, la gente, como decía acá el texto, de que hoy vienen también a las iglesias, la gente egoístamente a ser servida. Sí. Y demandan servicio y miran el servicio y catalogan el servicio, ¿no?, como si hubiera una obligación. Y en realidad nosotros servimos por amor a Dios, pero en realidad nosotros no tenemos ningún contrato con nadie. No puede, porque mucha gente dice, ustedes son iglesias, me tienen que dar una ayuda. No, nosotros no estamos obligados a darle nada a nadie. Damos por amor a Cristo. Claro. Pero en realidad nuestro convenio no es con la gente. Nosotros no somos una entidad de beneficencia. Claro. Que tenemos un compromiso con la gente. Nosotros tenemos un compromiso con el Señor. Por amor a Cristo damos. Pero muchos vienen no a recibir, sino a demandar. Y eso es una equivocación. No, obvio, total. ¿Qué es lo que pasa hoy? Digamos, todos los piquetes que hoy vemos, ¿qué son? O sea, demanda de un buen beneficio. Servicio, de un beneficio. Sí. Demandan para ellos, no están demandando para otros. Todos demandan para sí mismos. ¿Por qué cortan la calle? Porque hay una abuelita en el hospital que no, porque a mí no me... La luz, y a mí, y yo, y todo para mí. Entonces, se ha exacerbado tanto el egoísmo que nos toca vivir en una sociedad muy egocéntrica. Y difícil se toca. Y nosotros que ya tenemos unos cuantos años, sabemos qué diferencia era de cuando íbamos al almacén y el almacenero nos conocía y hasta nos daban la yapa, la famosa yapa, nos regalaban algo. Ahora se perdió la yapa. ¿Pero por qué? Porque había otra mentalidad. Toda esta automatización de las cosas va rompiendo el enemigo lo que Dios nos dio, que son las relaciones humanas, ¿no? Se va deshumanizando. El enemigo quiere convertirnos en animales, en máquinas. Por eso estamos en esta generación de las máquinas. Sí. Hoy estaba mirando una máquina expendedora de pizza. Sí, en Italia. Ya empezó. Ponés la tarjeta y te larga una pizza. O sea, ya no tenés contacto ni con el pizzero, nada. No. Pero uno se ríe, pero es grave. Bárbaro. Porque vos imaginate, entonces vamos a vivir en un mundo que ya no ves a más nadie. Yo cuando llegué a Israel me atendió una máquina. Me dijo, ponga el cartel, decía, ponga el dedo, ponga el pasaporte. ¡Ping! Salió un tiquecito verde, siga viaje. Sale rojo, vuelo para atrás. Pero me atendió una máquina, no me atendió una persona. Porque cuando llegué a España había personas acá en la Argentina, pero bueno, ellos ya están tan avanzados en la tecnología
Y en Europa todo está, estaciones de servicio, peaje, todo ya directamente. Automatizado. Todo automatizado. Bien. Hasta las cajas de los supermercados. Qué va. Entonces, estamos viendo que... Y entonces, lógicamente, nadie quiere servir. Si lo hace que lo haga la máquina. Claro. Hoy tenemos la aspiradora, que el robotito ese, Sí. que ya no... Va y te busca y te aspira todo. Te aspira solo. Pero el mundo eso lo presenta como una comodidad. Pero no nos damos cuenta que nos está llevando en contra de lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida, que es volvernos servidores. Amén. Pero mismo a veces pasa, ¿no? Que a veces es como que uno ve que el otro está sirviendo, no es bueno. Uno se relaja y bueno, total, ellos están sirviendo, ¿no? Y uno se queda tranquilo, que se va metiendo también eso dentro, ¿no? De lo que es la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Yo lo veo a veces, uno lo ve a veces con los jóvenes o algo, como que se relajan un poco más cuando ve que unos cuantos están sirviendo, es como, bueno, me quedo. Sí, ya. Está ese deseo de decir, vamos que yo te quiero... Estoy orando. Estoy buscando confirmación. Entonces, bueno, pero porque falta vida espiritual. Claro. Perdón, ¿no? Que tal vez a alguno les resulte chocante, pero es la realidad. Sí. La vida espiritual, la relación que yo tengo con Dios, es la que me va a llevar al servicio. No hay otro motor. No hay nada. Y el motor es el amor, porque Pablo dice, por el amor de Cristo. Claro. Por el amor de Cristo. Es el amor. Si no nos mueve el amor... No. Y otra cosa, eso no es premeditado, porque cuando nace de un espíritu correcto, el ánimo es voluntario, la decisión de hacer es espontánea, no es premeditada. No. Y no es interesada tampoco. Claro. Es natural, pero es natural de la nueva naturaleza. Exactamente. No es, o sea que no es de todo. No. Bueno, y acá termina diciendo, ¿no? Si lo tenés en el celu la Biblia, Vamos. Segunda de Timoteo 2:21. Teníamos. Sí. Ya tenemos la Biblia en la tecnología también. Confiar También hasta la Biblia. en un siervo que ha demostrado sensibilidad y preocupación por los demás. Ojalá nuestras congregaciones se llenen de estas personas, aleluya. Que nosotros también seamos conocidos porque ayudamos y trabajamos en la obra de Dios y porque conformamos el espíritu de los otros siervos de Dios. Confortamos, perdón. Leí mal. Confortamos el espíritu de los otros siervos de Dios. Y confortar es darle fuerza a otro. Amén. Ayudar a otro que indudablemente está pasando por un momento de debilidad. Claro. Sí. Y en ese sentido todos somos necesitados, porque todos pasamos por momentos difíciles. Amén. Dice 2 Timoteo 2:21: si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Pero hay una condición, Limpiarse. Limpiarse. Y qué importante que si yo me limpio, ¿y de qué me tengo que limpiar? De lo natural, Claro. Del egoísmo, del yo, de todo lo que me aparta del Señor. Amén. De eso me tengo que limpiar, de toda la forma vieja de vivir. Entonces eso me permite dedicarme. Si yo sigo arrastrando todas mis costumbres, mi forma de vida vieja, eso me va a impedir servir a Cristo. Seguro. Porque el egoísmo me impide. Porque no puedo porque no tengo tiempo, no puedo porque no me alcanza, no puedo porque no llego, no puedo porque no sé, no puedo. No, son todos justificativos, porque en realidad Dios no llama a personas capacitadas, Dios capacita a los llamados. En realidad, este hombre, ¿qué experiencia tenía Pablo como apóstol de Jesucristo? Ninguna. ¿Quién lo formó? Dios. Claro. Y nosotros conocemos hoy mucho de Pablo porque él escribió muchas cartas y vimos su vida y testimonio. Pero de Estéfana conocemos poco, pero las pocas palabras que da Pablo da testimonio de que él era un hombre servidor. Igual que Pablo. Lo decía, ¿no? Claro, por eso. O sea, qué bárbaro, ¿no? Así que bueno, que el Señor nos ayude a imitar. Amén. Que aún mismo yo acá justo tengo que ayer hablamos del viaje, ¿no? Que los viajes también eran peligrosos. En aquel No tiempo. es como ahora que vamos con el GPS. No. Viajar de Éfeso a Corinto. Se mandó y... Viajar de Éfeso a Corinto era o caminando, tenía que... O cruzar el mar Egeo. O cruzar el mar Egeo en barco, que era muy peligroso. Hoy los viajes en barco no son tan peligrosos porque los barcos son mucho más preparados, fuertes, no van a vela, van a motor. O sea, antes, si te agarraba una semana en el medio del océano que no soplaba el viento, te quedaba ahí una semana. ¿Qué va a hacer?
O sea que no se sabía cuándo se llegaba, ¿no? Te agarraba un viento fuerte para otro lado y capaz que iba para atrás en vez de ir para adelante. Te daba la deriva. Es lo que habla la Biblia. No era fácil viajar. Y había, como los barcos eran muy pequeños, eran de madera, muy débiles, muchos barcos que se hundían. Muchísimos. Mucha gente que salía. Y esto ocurrió hasta el siglo pasado. Claro. Entonces era muy riesgoso, pero bueno. Cuando hay deseo de servir a Dios, no importa el riesgo. No hay impedimento. No hay impedimento. Vamos al otro personaje que la Biblia suele hablar, o lo podemos leer más porque se habla poco. Arquipo, la fuente del servicio. A este siervo se lo menciona 2 veces en la Biblia. Él vivió en Colosa, una ciudad de Asia. En la carta que Pablo envía a Filemón, lo menciona como nuestro compañero de milicia, Filemón 2. Una de las maneras favoritas de Pablo para llamar a quienes lo habían ayudado en la batalla contra el enemigo para rescatar las almas. Seguramente muchos habían sido ganadas por la fiel lucha del soldado Arquipo. Al usar ese término, mi fiel compañero de milicia, está hablando de que había una batalla. Claro, y que había una misma fe, o sea, el objetivo era el mismo. Y estaban basados en la fe, en la batalla que es contra el mismo enemigo que habla acá, ¿no? La segunda vez que es nombrado nos da una idea en cuanto a su servicio. Cuando Pablo escribe a los hermanos de Colosa desde la prisión de Roma, menciona a varios hermanos por nombre. Justamente al final de la carta, Pablo envía una palabra de ánimo a Arquipo. Y dice así, ¿no? Decía Arquipo, mirá que cumpla el ministerio que recibiste del Señor, Colosenses 4:17. La fuente del ministerio es el servicio de Arquipo. Era el mismo Señor. Dios le había dado un trabajo que hacer. El trabajo y el nombramiento no venían de Pablo, sino de Dios mismo. Por eso Pablo le decía, mirá que cumplas, porque no fui yo, es el Señor, ¿no? Sí, dejando en claro no esa usaba como nosotros humanamente usamos los sentimentalismos, ¿no? Como la madre le dice, hijo, anda a la iglesia, no me defraudes a mamá. Y bueno, entonces el hijo va a la iglesia porque lo manda papá y mamá. Yo iba a la iglesia porque me mandaban papá y mamá. Cuando mi papá dijo, si querés no vayas más, listo, nunca más. No te digo 2 veces. No, ni lo dudé. ¿Pero por qué? Porque había una carga emocional. Claro. A veces los padres o los amigos, no, vení, amigo, conmigo a la iglesia, dale, quédate acá. Solo. No me dejes solo, no me abandones. No, esto tiene que ser algo, el compromiso es con Dios. Claro. Y justamente cuando el compromiso es con Dios es fuerte. Amén. Es fuerte, es más fuerte que el compromiso con el hombre. Sí, obvio. Es fuerte. Por eso Pablo le recuerda a Arquipo, mirá que tu compromiso y tu ministerio vino de parte de Dios. Me hace acordar a Eclesiastés 5, ¿no? Que dice, cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla. Cumple lo que promete. Mejor es que no promete que prometiendo no cumpla, porque harás que Dios se enoje contra vos a causa de esa voz que has dado, ¿no? De esa promesa, de ese voto, lo que sea. Entonces, bueno, eso es lo que dijo Jonás cuando estaba en el vientre del pez. Sí. Pagaré mi voto. O sea, indudablemente Jonás había hecho una promesa. Pero cuando llegó el momento de cumplir la promesa, sus sentimientos nacionalistas le impidieron cumplir con el ministerio. Porque él odiaba a los de Nínive, a los ninivitas, entonces dijo, no, yo si voy y le predico esto, se van a arrepentir y no se van a morir. Entonces mejor no le digo nada y que se mueran todos. O sea, pero después cuando llega al vientre del pez, él ora. Sí. Y dice, voy a pagar mis votos. ¿Qué es un voto? Es una promesa. Una promesa no cumplida, claro. Y Jesús dijo que tú sí sea sí, que tú no sea no. Dijo, también habló de y justamente como se arrepintió, el pez lo expulsó camino para cumplir con su ministerio. Entonces vemos que el llamado viene de Dios y nosotros tenemos que ser conscientes de que servimos al Dios vivo y nuestro llamamiento viene de Dios. Bien. Mucha gente, como hablábamos, sirve en la iglesia y por ahí, porque no es reconocido o tiene alguna dificultad o le pasa algo malo, porque mucha gente piensa que es mágico, que por servir a Dios te va a ir todo bien y no vas a tener inconvenientes. Y le viene algún problema, se enoja, pero se enoja contra la iglesia. O por ahí no lo van a visitar o lo defraudan los hermanos. Entonces dice, ¿para qué servía a la iglesia si no me dan nada?
o no me reconoce. Y ahí está el error, porque en realidad nuestro llamamiento no viene de la iglesia, viene del Señor. Amén. El ministerio lo recibimos del Señor. Amén. Que el ministerio es la capacidad de servir, ¿no? De servir. Y la posición de servicio, Claro. y los dones, y la gracia, y todo lo que necesitamos. Y qué bueno estar también bajo autoridad, obviamente, porque es también la iglesia, ¿no? En el caso de tu pastor, tu autoridad, que reconoce. Claro. Lo que hablábamos ayer. Por eso Pablo reconocía. Vimos en el programa anterior cómo Pablo, a pesar de tener una revelación tremenda de parte de Dios, fue a hablar con los apóstoles, Sí. para no trabajar en vano, dice. Y él fue y expuso lo que él predicaba para que los apóstoles reconocieran que él también era de Dios. Dice que los apóstoles le dieron la mano y reconocieron. O sea, Pablo entendió que no podía trabajar separado de los otros apóstoles. Pero ese es la vía del Espíritu, Beto. Y después, pero porque lo lleva, ¿viste? claro, A tener esa es comunión. la vida nueva. Claro. Y después, cuando hubo la discusión en Antioquía por causa de la circuncisión, Sí. él dice: yo subí a Jerusalén a ponerme de acuerdo con mis hermanos por una revelación. O sea, se nota que el Señor le dijo: anda a ponerte de acuerdo con tus hermanos. Claro. Porque Pablo podía haber creado otra iglesia, ¿no? La iglesia se podía haber dividido entre los judíos y los gentiles. Y Pablo no. Y Pablo no, pero no por una revelación, porque qué importante es tener revelación de las cosas celestiales, tener el cielo abierto. Pablo buscaba de Dios, y Dios se revela a los que le buscan. Por supuesto. Entonces él tuvo una revelación y se fue a poner de acuerdo con sus hermanos y llegaron a una conclusión. Y eso es lo que nosotros también tenemos que aprender. ¿No? Eso está en Hechos 15, hermano, por si quieren buscar. Alguno lo quiere leer. Amén. Es muy importante ponernos de acuerdo y respetar a las personas que Dios puso sobre nuestra vida. Y respetar el trabajo ajeno también. Pablo lo leímos, que no se metía en trabajo ajeno. Amén. Sino que él iba a donde nadie había escuchado el Evangelio. No pescaba en la pecera. Ajena. Bueno, continuamos con la vida de Arquipo. En otra versión de la Biblia dice: digan a Arquipo, de parte mía, que no deje de hacer lo que el Señor le encargó, sabiendo que el Dios viviente es el que nos ha nombrado. Esto nos da un incentivo a aguantar lo que sea. Arquipo puede haber estado aflojándose en el servicio, o por lo menos estaba en peligro de hacerlo. Y en ese momento llega la palabra de su compañero para que él recordara que si abandonaba su ministerio, no lo estaba defraudando a Pablo, sino al mismo Señor Jesucristo, y le estaría fallando, ¿no es cierto? O sea, le estaría fallando a Dios. Ese es lo que le quiere decir. Qué importante es, ¿no?, ocuparnos de nuestros compañeros de milicia. Amén. Poder enfocarlos, ¿no? Cuando están por bajar los brazos, Claro. cuando están cargados. A veces una palabra, un mensajito, ¿viste? Pablo se preocupó, ¿no? Podía no haber dicho nada, pero dice: díganle a Arquipo. Claro. O sea, es importante para Pablo que su compañero siga adelante. Amén. Qué importante es esto para nosotros hoy en día. También hemos sido llamados al servicio por el mismo Dios vivo, y si en algún momento empezamos a pensar en abandonar el servicio, si en algún momento, porque la batalla es muy fuerte, estamos considerando retroceder del frente de batalla, recordemos que el llamado a servir lo hemos recibido directamente de Dios y no de los hombres. No podemos permitirnos fallarle a Dios. Algo importante, que el llamado viene de Dios. Amén. Aunque Dios usa a hombres. Claro. Para cumplir el propósito, ¿no? Porque claro. Yo cuando recibí el llamado a servir a la cárcel, no es que vino un ángel del cielo, porque a veces estamos esperando que venga una luz. Venga Gabriel, ¿no? Sí. No. Sí, empezamos con lo que queremos confirmación, ¿viste? Fue Claro. en el lugar donde yo me congrego y por medio del hombre que Dios había puesto para ministrar las cosas de Dios, que el pastor. El pastor solicitó personas para servir en la cárcel, y a través de esa voz del pastor yo pude oír la voz de Dios, porque no fue el pastor, sino fue Dios, que lo usó, porque Dios usa hombres. Sí. Que fue lo que hablamos ayer, ¿no? Que cuando uno tiene la dirección en una casa, las cartas te llegan en tu casa, no te van a llegar en otro lado. Entonces es importante la iglesia local cuando uno sirve y está afianzado. Es que hoy en día a muchos se les enseña, lamentablemente por las redes, que no hace falta congregarse, que vos podés buscar a Dios solo. Buscar la iglesia que te guste. Y sí, o si no te gusta ninguna, hacete tu propia iglesia o sé vos solo.
cuando estamos invalidando los medios que Dios puso. Y los medios son el cuerpo. Amén. Y Dios puso en el cuerpo otros miembros para que traten con nosotros. Y Dios usa personas. Pero qué importante, porque muchos al ver que Dios usa a una persona, lo idolatran. Sí. Oh, el siervo habla de parte de Dios. Oh, usted, dígame algo de Dios, lárgueme una palabra. No. No es que a mí me dice, dame una palabra. No, yo te voy a dar una palabra si Dios me la da. Si no, no. Sí, claro. Si yo no soy Dios. Yo no soy el oráculo, no soy el adivino. No tengo la lámpara de Aladino. Entonces, qué bueno es tener ese equilibrio, ¿no? Que Dios usa a los hombres para hablarme, pero no tengo que poner mi mirada en el hombre, sino en quien envía ese mensaje. Entonces, indudablemente, aquí Arquipo, en este caso, Dios lo está usando a Pablo para hablar con Arquipo. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué Dios no habla directamente con Arquipo y no se le aparece un ángel? No, porque a veces queremos así, queremos trato único y privado. Pero bueno, eso Dios lo hace cuando Él quiere. Si Él quiere tratar en privado con mi vida, va a tratar. Pero la mayoría de las veces, por lo que yo he experimentado en estos más de 30 años que tengo caminando con el Señor, es que la mayoría de las veces Dios usa personas que Dios puso para ministrar mi vida. Como a mí me usa para ministrar a otros, porque estamos en un cuerpo. Entonces, como vos decías, es un equilibrio, ¿no? Que yo recibo de Dios, pero el canal que Dios usa son las autoridades que Dios puso. Por eso el escritor a los Hebreos dice que nos sujetemos a nuestros pastores y que lo obedezcamos, porque eso es agradable a Dios, para que no lo hagan con tristeza, porque es triste cuando vos le hablas a una persona de parte de Dios y la persona no lo quiere hacer. Es triste, porque nosotros sabemos que hay una consecuencia. Por supuesto. Entonces, qué bueno es que podamos entender esto, ¿no? Y creemos, no lo dice, ¿no? Pero creemos que Arquipo levantó bandera. Levantó vuelo. Bueno, vamos a la vida de Febe, la ayuda del servicio, ¿no? Esta hermana se menciona en el último capítulo de la carta a los romanos y nos da una idea de su servicio. Su nombre significa brillante, radiante o pura. Febe era una hermana que vivía en Cencrea, una ciudad cercana a Corinto, donde había un puerto. Pablo había visitado el lugar, esto lo relata Hechos 18:18, y allí se había establecido una iglesia. Al escribir a los romanos, mientras Pablo estaba en Corinto, se enteró de que Febe había hecho planes de viajar a Roma. Probablemente ella fue la que llevó la carta a los romanos. Y el apóstol anima a los hermanos a recibir a Febe como una hermana y sierva del Señor, como si fuera una de ellos. Entonces dice la cita bíblica, ¿no? Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesita de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Romanos 16, 1 y 2 habla sobre esto, y ahí habla del corazón, de la predisposición de Febe, de la voluntad en el servicio, porque aparentemente era una mujer que estaba acomodada económicamente y que en su momento ayudó mucho a Pablo y a sus colaboradores. Y qué importante, ¿no? Porque muchas veces a Pablo se lo trata como machista. Sin embargo, acá está reconociendo a Febe como una compañera de él, igual que él. Sí. Es más, Pablo habla de muchas mujeres. Por eso, pero viste que muchas veces se lo como acusa. Decías vos. Pero ¿por qué se lo acusa a Pablo de machista? Porque Pablo estableció un modelo de autoridad. Claro. Un modelo de autoridad que no lo inventó Pablo, que viene de parte de Dios. Claro, ahí está. Donde Dios puso al hombre por cabeza de la mujer. Amén. Y aunque a la mujer le cueste tragar ese duro hueso de roer, hoy, ¿no? Dios puso a la mujer en sujeción al hombre. Amén. No lo hizo el hombre, lo hizo Dios. Amén. Entonces, como Pablo era un maestro de la Escritura, él enseñaba las cosas. Sí. Jesús mismo reconoció que el hombre es cabeza de la mujer. Amén. Entonces, porque reconoció el texto de Génesis. Él citó la Escritura cuando él le preguntaron sobre el divorcio. Amén. Entonces, Jesús mismo reconoció que Dios estableció al hombre y le dio a la mujer. Entonces, Pablo establece que el hombre es cabeza de la mujer. Sí. Y entonces impide a la mujer
ocupar el lugar del hombre. Ahora, no de servicio, acá no está hablando de eso, y esto es bueno dejarlo en claro. Está hablando de autoridad. De autoridad, claro. Pero en el servicio, Pablo le dice, es una servidora igual que yo. Claro. Servimos al mismo Señor, nada más que en diferentes tareas. Pero, por eso él ahí dice, ¿no?, que es un ejemplo de servicio en la iglesia, ¿no? Qué tremendo. Y así, hermano, o sea, me crié en la iglesia, desde chico vi gente que sirvió. Y no porque la iglesia le diera algo, servían, ¿eh? Y yo digo, hoy ellos, la mayoría están en la presencia de Dios. Y hoy no sé si existe, hay muchos hermanos voluntariosos, pero esa predisposición, ¿no? O sea, como era, ¿no? Y por ahí hay hermanos o hermanas que tienen eso, ¿no? Y gloria a Dios si es así, consérvelo, porque la recompensa será grande. Sí, sí. Lo que pasa, Andrés, es que a medida que van viniendo las nuevas generaciones, cuesta más, porque nosotros veníamos, como hablábamos ayer, con una mente sumisa, con una mente obediente. Hoy vienen con una mente rebelde, no sometida, porque desde niños se los enseña a no someterse y a que hay igualdad. Y es cierto que hay igualdad con respecto a que Dios ve al hombre y a la mujer exactamente iguales, porque para Dios el hombre y la mujer son seres creados por Él. Pero en el funcionamiento de la sociedad y de la iglesia hay un orden establecido por Dios, no son iguales. En el funcionamiento, o sea, como persona son exactamente iguales. Por eso Pablo dice que no hay varón ni mujer. Delante de Dios no hay griego, ni judío, ni nada. Sino somos todos iguales. Ahora, en el funcionamiento del cuerpo de Cristo hay diferencias. Porque justamente las autoridades están puestas para que el cuerpo funcione. Porque si ustedes se toman el trabajo de estudiar el cuerpo, para que haya coordinación en tu cuerpo, que lo usás todos los días y capaz que no te das cuenta, pero para que haya coordinación entre los brazos, las manos, el movimiento, no solamente una cabeza, hay miembros de la cabeza que la cabeza le deriva órdenes y autoridad. Hay miembros que gobiernan un sector, porque si todo tuviera que pasar por la cabeza, Andrés, seríamos muy torpes y muy lentos para tener la agilidad que tenemos de movimiento, que es maravillosa. Vos mirá un jugador de fútbol, mirá un bailarín, mirá cualquier persona que... Es maravilloso lo que... Pero para eso el cuerpo, que Dios creó el cuerpo, porque el cuerpo no vino de la explosión, vino de la creación de Dios. Dios creó un cuerpo que tiene sectorizado diferentes lugares donde delega la cabeza autoridad a algunos miembros, para que funcione. Entonces, la delegación de la autoridad de Dios no es para que los hombres se enseñoreen, sino al contrario, para que sirvan. Entonces, la mujer también, Jesús tenía mujeres que le servían. Pero nunca puso a una mujer en lugar de un hombre. Porque cuando él tuvo que llamar a hombres para que ejerzan la autoridad en la iglesia, justamente no llamó mujeres. Cuando él estaba rodeado de mujeres que le servían y que le eran fieles, y quizás tal vez más fieles que los hombres, no sé. Pero cuando él se fue a la montaña y oró durante toda una noche y llamó a 12 hombres. Y cuando mandó a los 70, mandó 70 hombres. Entonces Jesús no era machista tampoco. Simplemente Dios tiene un orden y Dios estableció el orden de la autoridad. Entonces vemos que Dios ha puesto autoridades y que la mentalidad de Pablo ni la de Jesús no eran machistas, simplemente eran bíblicos. Entonces le daban a la mujer el lugar que le corresponde. Vemos acá, esto va en contra del feminismo, que dice, ¿qué dice el feminismo? Que en la iglesia son machistas, que la mujer está subyugada, que no le dan lugar, que la oprimen, que la mandan a hacer cosas feas. O sea, todo eso es mentira. Nada que ver. Dios honra a la mujer como el hombre y le da un lugar en su casa y las mujeres pueden servir a Dios. Pero hay ciertas cosas que no. Como hay ciertas cosas que el hombre no puede tener. Por ejemplo, no puede concebir un niño. Por más que quiera un hombre, no puede concebir un niño en su vientre, no puede amamantar un niño.
Son cosas que Dios le concedió a la mujer. Entonces vemos que a Dios, al hombre le concedió ciertas cosas y a la mujer otras cosas. Claro. Entonces, esto no es un principio establecido por los hombres. Ahora, lógico, si yo parto de la base de que no hay Dios, bueno, ya hay otra cosa. Se respeta que haya personas que piensen así, pero nosotros estamos hablando desde el punto de vista de lo que Dios dice. ¿No? Acá no estamos estableciendo un mecanismo humano, sino estamos mirando las escrituras que... Es lo que la Biblia dice. Exacto. Sí. Y todos estos hombres, Pablo, todos estos, Febe, Onésimo, Arquipo, todos estos hombres, eran hombres que obedecían a Dios, eran hombres temerosos de Dios. Sí. Entonces, lógicamente, si yo lo miro desde el punto de vista ateo, pagano, que no me interesa a Dios, lógico, decía a mí que me importa la voluntad de Dios. Está bien, se lo respeta. Pero estamos en otro territorio totalmente. No son compatibles. Para nada. Yo no puedo decir, a mí no me importa Dios, entonces todos tienen que pensar como yo. O sea, la gente reclama respeto, y es cierto, pero el que reclama respeto también tiene que respetar al otro. Cosa que muchos que reclaman respeto no hacen. No lo hacen. Claro. Porque piden respeto para ellos, pero ellos no respetan. El mismo espíritu que mora en ellos exportan el egoísmo natural. Exacto. Muy egoísta. Que se disfrazan de gente, como el enemigo se disfraza de ángel de luz, toman un mensaje muy aparentemente bueno y de igualdad, pero aspiran a revertir o pervertir las cosas que Dios ha establecido. Claro. Entonces, acá Pablo realmente exalta el servicio de Febe. Vuelvo a leer, debía ser ayudada porque ella había ayudado mucho a Pablo también, habiendo sido probablemente una mujer de dinero. Febe es un ejemplo de servicio en la iglesia. Ella se había preocupado en servir a los hermanos con lo que tenía, o sea, sus bienes. Jesús también fue ayudado con los bienes por las mujeres. Dice la Biblia. Así es. Pablo en Filipo y acá, también. Ojo, que acá no es la primera vez, claro, porque ahí la Lidia de Teatira, en el 16 de Hechos. Lidia, que estaba en Filipo. Claro. Era de Teatira. Sí, pero estaba en Filipo, claro. Y era vendedora de púrpura. Y era una mujer de bien. Y ella ayudó a Pablo dándole alojamiento. Entonces vemos que hay muchas formas de servir a Dios. Amén. No solamente el púlpito. No, hay muchas formas de servir a Dios. Ella se había preocupado en servir, como dijimos, ¿no? Mientras hoy en día los derechos de la mujer son reclamados y se están exigiendo mayor autoridad para las mujeres. Febe gozosamente tomó el papel de sierva y gustosamente ayudó a los hermanos. Gloria a Dios que sea así. Una mujer conforme a Dios, ¿no? Sí. Y la mujer conforme a Dios va a querer servir igual que el hombre, no ocupar lugar que no le corresponde. Porque el punto principal es ese. ¿Qué lugar me dio Dios? Amén. Y no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque ahí está el problema. Claro. Entonces, cuando yo digo ¿por qué no? Estoy desafiando a la autoridad de Dios. Claro. Y Romanos 13 dice que todo aquel que se revela contra Dios. Sí. Aunque yo me rebele contra la autoridad humana, me estoy rebelando contra Dios. Entonces, si una mujer se rebela contra la autoridad de su marido, ¿contra quién se está rebelando? ¿Contra Dios? Y cualquiera que se rebela contra Dios, dice, acarrea condenación. Sí. O sea, Dios no aprueba la rebeldía de ningún tipo, porque la rebelión viene del corazón del enemigo de Dios. Totalmente. Entonces, quizás esas personas no sean conscientes de que están metidas en un sistema que los aleja de Dios, que los aparta de Dios y que los lleva a la ruina. Quiera Dios que el Señor abra sus ojos, como lo hizo con nosotros, porque si yo hubiera estado hoy en el mundo, también estaría haciendo las mismas cosas, porque lógicamente la mente natural, que no entiende las cosas de Dios, no son locura. Claro. Pero gracias a Dios por los ejemplos que tenemos. Amén. Y gracias a Dios por la palabra, ¿no, pastor? Amén. Onésimo es otra de las personas, ¿no? La utilidad del siervo, ¿no? Onésimo fue un esclavo de Filemón. Es muy particular, ¿no? La historia de Onésimo, sí. Él era un esclavo de su amo, era Filemón. Y aparentemente este muchachito, ustedes saben que los esclavos no tenían ningún tipo de derecho ante sus amos. El amo hacía lo que quería con el esclavo. O sea, no había alguien que se meta dentro de un hogar para decir qué estás haciendo con tu esclavo. No. El amo tenía derecho aún sobre la vida del esclavo. Si quería matarlo... Era el dueño. Claro, nadie reclamaba por un esclavo.
Pongámonos en contexto, lo digo porque por ahí uno piensa, ¿no?, que hoy con todos los derechos humanos y con todas las cosas, ¿no?, pero en ese tiempo era así, esta es la verdad. Aparentemente este muchacho se quedó con algo del amo y huyó. Y ustedes saben que volver significaba la muerte. No, es que huir era un delito. Ya de por sí, obvio, pero volver... Bajo, claro, de muerte. Ahí lo dice. Claro. Entonces, estaba en esa situación, pero aparentemente, por los distintos motivos, fue a parar a la cárcel sin conocer con Pablo. Que estaba preso. Estaba preso por causa del Señor, no por andar robando, ni andar escapando del amo. Él por hacer la voluntad de Dios. Y ahí se chocan dos culturas totalmente distintas y opuestas, y Pablo le presenta a Cristo. Y Onésimo puede nacer de nuevo. Y en ese nacer de nuevo empieza a manifestar frutos de vida espiritual. Donde Pablo, viendo los frutos en el andar cotidiano, porque dice que le servía y atendía no solo a él, sino a los demás, puede dar testimonio de Onésimo. Y se puede jugar la cabeza por Onésimo. ¿Por qué? Porque vio testimonio de vida espiritual. No forzado, sino que se les nacía por la gratitud que tenía a ese Dios que lo perdonó. Aún sin haber arreglado la causa con Filemón, él tenía eso. Entonces, ¿qué pasó? Pablo conocía a Filemón. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? Vamos a... No, y qué importante que Pablo indudablemente lo envía. Sí, lo envía, sí. A ponerse a cuenta, ¿no? Que esto es algo muy importante, muy la bueno. restitución. La restitución. Porque bueno, Dios me perdonó y ya está. Y yo me quedo con todo lo que robé. No. Hay que restituir al agraviado. Sí. La Biblia lo dice. Sí. Pero hoy, viste, que esa parte parece que se deja de lado. Pero qué bueno, yo recuerdo que cuando me convertí tuve que restituir con lo que podía deudas que había generado en mi vida de descontrol. Claro. Y que cuando me convertí al Señor, el Señor me dijo, tenés que pagar las deudas. Y entregué todo lo que tenía, me quedé sin nada. No. Pero dentro de lo que pude, con lo que tenía en la mano, traté de restituir, porque eso es lo que va a llevarnos el Espíritu Santo, ¿sí? Y acá Pablo vemos que, como buen siervo de Dios, lo encaminó a Onésimo. Onésimo fue un esclavo de Filemón en Colosas, como dijimos, su nombre significa útil, provechoso. Él había hurtado algún dinero de su amo y había huido, y luego llegó a Roma, donde se encontró con el apóstol Pablo. Una vez que se convirtió al Evangelio, Onésimo tenía que arreglar su situación legal con su amo, Filemón. Es una aclaración. Sí, Filemón. Un esclavo que huía de su amo, ¿no? Normalmente enfrentaba la pena de muerte al ser apresado. Pero también Dios había hecho una combinación interesante, porque el amo de Onésimo era un amigo de Pablo. Lo correcto para Onésimo es que regresara a servir a su amo. Por eso Pablo lo envía de regreso a su amo con una carta, porque Onésimo se había convertido en un servidor de Pablo en la prisión. Este había llegado a ser muy querido por Pablo, y en la carta lo llama su hijo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. Filemón 10, ¿no? En esta carta Pablo intercede ante Filemón para que perdone a Onésimo y que le permita volver a Roma a servirlo en la prisión como si fuera él mismo Filemón. Le ruega que lo reciba como un hermano, como si fuera él mismo, y también le hace un cargo de la deuda que se hace cargo de la deuda que pudiera tener. Recibile como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como la necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, tenga yo algún provecho en ti en el Señor,
conforta mi corazón en el Señor. Filemón, del 12 al 20, relata esta historia. Sí. ¿Qué corazón el de Pablo, ¿no? No, tremendo. Tremendo, mira, porque convengamos algo, Alberto, Pablo era un hombre de carácter, sí. Pero sin embargo acá vos ves la docilidad y el corazón sensible. Tierno como una nodriza. Es increíble. Yo creo que cuando uno es guiado por el Espíritu, obviamente estaba... Es el corazón del Señor. El corazón de Cristo. Porque el Señor tenía autoridad, pero sin embargo era tierno. Qué bárbaro. Entonces Pablo también lo envía, pero no lo envía a la ruina, sino todo lo contrario. ¿no? Claro. Y Pablo indudablemente también tenía una autoridad sobre Filemón. Quizás se había convertido por el ministerio de Pablo. Claro. Por eso dice, tú me debes. Claro. Aunque no era una deuda económica. No, tenía que ver con lo espiritual. Con lo espiritual. Claro. Como diciendo, vos me podías ayudar, pero no podés ayudarme porque estás allá y yo estoy acá. Claro. Pero este varón, si vos me lo mandás, porque es tuyo. Sí. Te pertenece a vos. Qué bueno que Pablo mismo es como que lo envía, andá y arregla cuentas. Y si te permite que vuelvas, volvete, porque para mí me es útil, dice. Y hasta se hizo cargo de la deuda también. El pobre, a lo mejor Onésimo no tenía un mango. Pero Pablo le dice, yo te lo voy a pagar. Claro. Aún la parte económica, quedá tranquilo. Porque a mí me es útil. Ahora, ¿qué servicio el de Onésimo? Para que Pablo lo pueda decir así, ¿no? Por eso continúa diciendo ahí, ¿viste? Pero dice, lo interesante es lo que Pablo dice de este varón, en lo cual en otro tiempo fue un inútil, ¿no? Pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y aquí juega con el nombre, ¿no? Sí. Porque dice, Filemón, Onésimo significa útil. Está diciendo, el útil era inútil, pero ahora nos es útil. Claro. Es un juego de palabras. Sí. Porque en el idioma original significa eso. O sea, que era un inútil porque no te servía a vos ni me servía a mí porque de vos se escapó y acá vino para la cárcel. Ahora que se convirtió, ahora es útil. No es útil. A vos y a mí. Y creo que esto también vos lo ves claramente, digamos, ahí en la cárcel, ¿no? Cuando ves a las personas que entran y después salen. ¿Y cómo se convierten en servidores? Bueno, pero nosotros tenemos el fiel testimonio del hermano que está en España, ¿cómo se llama? Del Pilar Armada. Del Pilar Armada. Él que estaba preso ahí y hoy sirve al Señor en Europa, ¿viste? O sea, y sigue fiel al Señor desde él lo conocemos. Sí. Y muchos. Claro, muchos, obvio. ¿Por qué? Porque ahí está la obra del Señor. Amén. Ahí está el fruto del Evangelio. Amén. ¿no? Que el Evangelio tiene el mismo poder afuera que adentro de la cárcel. No cambia. Es independiente, porque es poder de Dios. Amén. No es poder humano. Amén. El hombre en la cárcel con el poder humano no puede cambiar a las personas. Y muchas veces, y lo intenta a través de métodos psicológicos y culturales, ¿no? Y sociales, pero muchas veces ve el estrepitoso fracaso de esos métodos, ¿no? Porque en vez de convertirse en personas buenas, nosotros tenemos el caso por ejemplo, de Jock Lender, ¿no? Él fue aparentemente resocializado porque aprendió una carrera de abogado y terminó estafando con Bonafini estrepitosamente. ¿No? O sea, ¿de qué le sirvió? No, el corazón no cambió. Claro, o sea, las herramientas intelectuales que le proveyó el penal, para lo único que sirvieron es que se convirtiera en otro tipo de delito. De un más rango, ¿no? No, es tremendo, pero es una realidad que solamente Cristo puede cambiar el corazón. La sociedad no puede cambiar el corazón de una persona. La cultura, el deporte, el arte, todas esas cosas son buenas. Amén. Pero no pueden cambiar el corazón del hombre. Son exteriores, son anexas. Claro. Si el corazón está bien, todo lo que hagamos va a estar bien. Va a estar bien el deporte, va a estar bien el arte. Ahora, si el corazón está corrupto, Jesús dijo que del corazón salen las cosas malas, que corrompen y contaminan. Entonces, si yo soy un corrupto y me vuelvo un artista, mi arte va a ser corrupto. O me vuelvo un político, mi política va a ser corrupta. O me vuelvo un deportista, voy a ser corrupto. Como dijo, ¿no? Del mal árbol no va a salir. No puede salir buen fruto.
hay que cambiar el árbol para que cambie el fruto, hay que cambiar la raíz. Amén. Entonces, vemos acá esa obra en este varón, Onésimo. Amén. Sí, dice, como ladrón y fugitivo, Onésimo era alguien inútil, pero después de haberse convertido a Dios, Él lo había transformado en alguien útil, gloria a Dios. ¿No es eso para lo que son los siervos, sino solamente para ser útiles, no para ser inútiles? Claro, gloria a Dios. Desde que Pablo le había predicado a este varón, él se había convertido al Señor Jesucristo y se había dedicado a ayudar a Pablo. No sabemos qué tarea realizaba, pero le ayudaba mucho, porque es lo que dice Pablo de él en todo momento, ¿no? Y lo que le manda a decir al amo, que eso era para él. Eso es lo más importante de nuestro servicio, que sea un servicio útil a los demás, que los demás puedan pedir por nosotros, porque le hemos sido de utilidad. Que puedan decir de nosotros lo que Pablo decía de nuestro hermano Onésimo. Este me sirve. Qué bueno, ¿no? Qué bueno es que puedan decir de eso de nosotros. Y no digan, el hermano fulano, no. Ese no. Le vamos a mandar a Benavides. No, gracias. Claro. Que fue lo que hablábamos ayer, ¿no? Con Pablo, con Lucas, ¿no? ¿Habíamos hablado? Marcos. Con Marcos, que fue el tema del viaje, ¿no? Bueno, en el libro de los Hechos nos relata de que en un momento determinado, cuando salieron en su primer viaje, misionero, Bernabé y Pablo, Bernabé lo llevó a su sobrino Juan Marcos, que es el que escribe después el Evangelio. Claro. Pero allí Marcos tuvo un inconveniente, justamente. Porque cuando ellos fueron a Creta, o sea, Bernabé, que en ese momento iba al frente, digamos, primero, después fue Pablo surgiendo, pero el Espíritu Santo lo fue poniendo en mayor responsabilidad. Fueron a Creta, a la isla de Creta, porque dice que Bernabé era de allí, tenía su familia, o sea, fueron para la familia. Sí. Lo primero que dijo, bueno, ¿a quién le voy a predicar? A mis parientes, y allá arrancaron para Creta. Pero luego... ellos pero no era Chipre, Beto, Chipre, perdón. Pero es una isla más chiquita, porque son dos islas, por eso. Me equivoqué de isla. Sí, está bien, es Chipre. Son vecinas. Sí. Entonces él era de Chipre. Sí. Pero luego de Chipre, se nota que el Espíritu Santo los guió a ir para Asia Menor. Asia Menor. Claro. Contrario de donde venía. De donde venía. Entonces se nota que Marcos pensó, bueno, vamos a ver a la abuela, a la tía allá, y de vacaciones, nos tomamos un tiempo, y después volvemos para acá. Estaba regio el viaje, hasta ahí. Pero ¿qué pasó? Los abandonó. Lo dice Pablo. Bueno, dice Lucas, que escribe el libro de los Hechos. Lo abandonó. Sí. Los dejó, se volvió. Dijo, no, yo con ustedes no voy. Se volvió para su casa. Luego, cuando... programan el próximo viaje, ¿no? Que Pablo le propone a Bernabé volver a visitar a los hermanos por los lugares que ellos habían recorrido. Bernabé dice, bueno, lo llevo a Marcos, y Pablo dice, no, Marcos no. No, porque lógicamente un soldado, vos no podés luchar con un compañero que cuando te das vuelta para ver si está, se fue. No, en serio, es una cosa grave. Es grave. Desertar en el ejército es gravísimo. Dejar el puesto abandonado. Y eso es lo que hizo Marco. Y Bernabé, claro, es su sobrino, lógicamente, con una visión de sentimental, tío, claro, familiar. Dice que hubo una discusión no pequeña. Entonces, gloria a Dios, porque los siervos de Dios pueden discutir y no estar de acuerdo, pero no por eso se dividen. No, para nada. Entonces, llegaron a un acuerdo. Bueno, que Bernabé iba a tomar a Marcos, iba a ir para el lado de Chipre, y que Pablo eligió a Silas, y con Silas salió para la otra parte, claro, donde ellos habían andado. Se dividieron el trabajo. Amén. Entonces, pero yo me imagino, como hablábamos ayer, que eso para Marcos habrá sido un golpe duro, ¿no? Sí. Que Pablo diga, no quiero que sirva conmigo. Y ahí vemos también que Pablo era tierno como una nodriza, pero era celoso
de la obra de Dios y no aceptaba que se sirva de cualquier manera. Eso, ahí vemos el corazón de Pablo. Era un hombre muy temeroso y muy respetuoso de la obra de Dios. El compromiso. Pero del compromiso. De firmes convicciones. Por eso exalta a Febe, a Onésimo, a todos estos hombres. ¿Por qué? Porque estaban atíquicos, porque estaban comprometidos. Claro. Comprometidos. Y Marco lo que manifestó allí, en ese momento, fue una inmadurez. Porque cuando somos inmaduros en el Señor, cometemos esas imprudencias de manejarnos de acuerdo a nuestros propios sentimientos. ¿Verdad? Luego, más adelante, Pablo le pide a Lucas, creo que lo lleve a Marcos, porque me es útil. Se nota que Marcos entendió, aprendió la lección, se dedicó. Y algún testimonio le habrá llegado a Pablo. Si no, no lo hubiese mandado. Siguió sirviendo. Claro, o sea, fue con su tío a la obra de vuelta y ahí sí se nota que decidió comprometerse afirmó su completamente corazón. Y siguió sirviendo. Claro. Porque después ya no se habla más de Bernabé. Bernabé era un hombre grande, probablemente haya y de buen testimonio. partido con el Señor, pero Marcos siguió sirviendo. Marcos, sí. O sea, se nota que Bernabé también lo formó, lo exhortó, lo animó. Lo corrigió. Lo corrigió, claro, para que realmente el servicio cumpla el propósito. Exacto. Y eso es lo que acá nosotros podemos ver, por lo menos en estos 4 primeros ejemplos que hemos visto, ¿no es cierto? Sí. Personas dedicadas, personas consagradas, personas que cuando se pusieron a servir a Dios no andaban, como dice Santiago, con doble ánimo, ¿no? Que sirvo a Dios, pero no puedo servir a Dios. Y que, me ama el Señor, no me ama. Claro, y que ahora sirvo porque me conviene, y mañana ya no me conviene más y ya no sirvo más. Bueno, ese corazón, dice Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante y que no progresa en todos sus caminos. No progresa, porque la onda del mar no progresa. La onda va y viene, no avanza. Claro. Es interesante, si vos te pones a ver el mar, siempre está en el mismo lugar. Yo viví en Río de Janeiro, ahí a la orilla del mar, y todos los días el mar estaba en el mismo lugar, nunca se corrió. Ni se corrió para atrás ni para adelante. Estaba ahí. Ahí está, porque Dios le puso término. Claro. Y nuestra vida tiene que ser como un río. Y la característica del río es que avanza. Claro. Avanza y avanza y no lo podés detener con nada. Porque aún estaba mirando el otro día las represas de Itaipú, sí. Tremendo. No, yo estuve ahí, conocí el otro día. Lo que son los muros, la altura, todo, pero tiene que dejar correr el agua. Sí. Porque si no dejan correr el río, se lo lleva. Lo revienta todo. Se lo lleva. Se lo lleva puesto. O sea, a pesar de que al principio lo detenés, pero ¿qué pasa? Crece y lo pasa por arriba. Claro. Y así es el cristiano verdadero. No para de crecer. Cuando vos lo frenás, crece, busca más de Dios, busca más de arriba, crece y supera. Entonces, nuestra vida está asimilada a un río. Justamente el mar está asimilado al mundo. Porque el mar no solamente se mueve continuamente, porque está en movimiento, sino que también escupe toda la mugre. Porque cuando le tira a la gente cosas en el mar después lo trae todo a la orilla y te lo deja en la playa. Así, o sea, dice que escupen su vergüenza, dice. Judas creo que dice. Sí, Judas. Entonces espuman su propia vergüenza. El mundo, viste que hace como una espuma, ¿no? Bueno, de eso se refiere. Y ahí larga toda la mugre. El mundo parece que está haciendo cosas buenas, pero hoy estaba escuchando la corrupción y la inmoralidad que hay detrás de Bill Gates y su esposa, ¿no? Que salió a luz con el tema del divorcio. O sea que había cosas graves de inmoralidad. Y bueno, entonces podemos ver que estos hombres, que el mundo los admira y que a lo mejor económicamente, bueno, hoy también me enteré artísticamente, del presidente de Estados Unidos también, que está acusado de cosas inmoralidad. Bueno, entonces, pero el mundo es así, o sea, aparentemente bueno. Pero cuando con el tiempo empieza a salir a luz la inmoralidad, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con los artistas, lo mismo pasa con los políticos. O sea, la apariencia está bien, pero el corazón está corrompido. Entonces, qué bueno es que Dios primero
arranca por adentro. Qué bueno es saber eso, ¿no? Que el Evangelio no cambia el exterior primero. Primero cambia el corazón. Amén. Os daré corazón nuevo. Amén. Él llega a nosotros porque se cumple lo que... como Dios fue el que no creó, Él es el único que tiene la capacidad de llegar al espíritu del hombre. Solamente Dios. Entonces, Él arranca por ahí. Eso es lo que no puede hacer Satanás. Satanás va por tu carne, luego va por tu alma y después va por tu espíritu. Y aparte no puede cambiar. Dios Tampoco. es creador. Claro. Y puede hacer cosas. Claro. El hombre no es creador, el diablo no es creador, porque somos criaturas. Las criaturas no podemos crear. Solamente el creador puede crear. Amén. Y sacar ese corazón de piedra y poner el corazón de carne. Es el autor de la vida. Amén. O sea, Él tiene poder. Él tiene poder para hacer las cosas. El único que puede hacer las cosas de nuevo, el hombre no hace las cosas de nuevo. No puede. Si no se puede cambiar a sí mismo, Jesús dijo que por más que se esfuerce el hombre no puede añadir un pedacito de la estatura. No podemos ni siquiera decir, bueno, voy a crecer 5 centímetros. ¿Qué vamos a cambiar? No podemos cambiar lo de afuera, mucho menos lo de adentro. Pero Dios sí. Por eso es importante entender que tenemos que reconocer que hay un Dios que nos creó. Amén. Que somos hechura suya, que no somos independientes, que somos dependientes de Dios. Amén. Esto es muy importante. Amén. Ojalá que todos lo podamos tener presente siempre. Y volvernos a Él con humildad, arrepentidos de nuestros errores y pedir a Dios que nos cambie. Amén. Y miren la obra que Dios hizo con todos estos hombres. Sí. Era tremendo. Onésimo, Pablo, todo. Sí. No eran personas que nacieron así bonitas. No, hubo una obra, una transformación. Tenían lo suyo. Qué bueno, ¿no? El otro personaje es Timoteo, que tenemos unos minutitos. Sí, ¿no? Vamos a arrancar, por lo menos. Después el próximo lo volvemos. Repasamos. Timoteo, el servicio sincero, ¿no? En la carta a los filipenses, Pablo pone algunos ejemplos de servicio y renunciamiento. Primero lo coloca a Jesucristo, que se humilló hasta lo máximo. Y luego menciona a Timoteo y a Epafrodito. El nombre Timoteo significa temeroso de Dios. Y es un buen ejemplo para nosotros que nos estamos perfeccionando en el servicio de Dios. Sí, eso está en capítulo 2 de Timoteo. Sí. Pablo dice... De Filipenses. De Filipenses, ¿no? Pablo dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, refiriéndose a Timoteo. O sea, se ve que era de buen testimonio, pero no solo para Pablo, sino también para los hermanos. Así que a espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Filipenses 2, 19 al 23. Otra vez Pablo exaltando, ¿no? Las virtudes de sus colaboradores. Sí. Qué lindo. Sí. Ahora, qué bueno, porque qué feo sería... Esto es para algunos que dicen, no, a los colaboradores no les tenés que decir que hacen las cosas bien porque se agrandan. Hay que tenerlo ahí. No servís para nada. Sos un inútil. Andá para allá. Vení para acá. No. Tristemente... algunos piensan así. No piensan solamente, actúan, Yo conocí gente que llegaba a fin de año y el diácono que lo veía que crecía un poquito, no, este año vos descansás, vos no tenés ni una función. Lo determinaba el fulano. Ojo con eso. Sí. Ojo con eso. Y a mí me han contado llorando personas. Y yo decía, ¿por qué? ¿No fue llamado a servir? No, le cortaba el servicio. Vos este año descansás, vos no haces nada. Lo sentaba, ¿viste? Lo duermen, significa, ¿viste? Pero eso es por un celo natural, ¿no? Por eso los judíos perseguían a Pablo. Dice, tienen celo, pero un celo sin ciencia, sin sabiduría de Dios. Claro. Porque Pablo dice, yo los celo con celos a los hermanos, con celo de Dios. Sí. Pero el celo de Dios es para bien, es para progresar, para crecimiento, ¿no? Entonces Pablo lo celaba a Timoteo, pero con el buen celo. El celo que busca que el otro se perfeccione, ¿no? Entonces le escribe a los filipenses y le recomienda las virtudes de Timoteo, ¿no? Porque dice que tenía virtudes, ¿no? El apóstol habla de Timoteo como un hombre que tenía el mismo ánimo de servir que él, y luego explica cuál era el ánimo. Alma significa obviamente ánimo, ¿no? Para el servicio. Se preocupaba sinceramente por los hermanos. Ahí está el punto.
Se preocupaba por los demás. Sí, pero sinceramente, dice. Sí. O sea, lo que podía ver Pablo en Timoteo era eso, la sinceridad. La fe no fingida. Eso, sí, es verdad. O sea, pero esto es importante porque si hay sinceramente, hay no sinceramente. Claro, claro. Y si hay fe no fingida, hay fe fingida. O sea que podemos encontrarnos con personas que tienen apariencia de ser verdaderos siervos de Dios, pero que están fingiendo. Claro. Pero no puede ser. Bueno, a la prueba me remito. Si Pablo exalta la fe no fingida, quiere decir que hay una fe fingida. Amén. Sí. Si acá exalta un servicio sincero, quiere decir que había otros que... Porque después dice, no todos tienen el mismo deseo de servir como Timoteo. Sí, sí, es verdad. Se preocupaba más por las necesidades de los otros que de las suyas propias. Había dejado de lado su egoísmo y entonces podía servir a Dios con libertad. Él dejó todo. Pablo lo pasó por... Y se lo llevó. Por Listra. Por Listra. Y le dijo, vamos a servir a Dios. Sí. Y era un joven, ¿eh? Sí, sí. Tenía todo un futuro, quizás planes, cosas por hacer, familia. No, en ninguna parte dice, bueno, Timoteo se fue de vuelta a la casa porque extraña a la mamá, a la tía, a la abuela. No a lo Marcos. No hizo Marcos. Bueno, es que Timoteo tomó el lugar de Marcos. En realidad, en el lugar de Marcos, en el lugar de Timoteo tenía que estar Marcos. Claro. Era el joven que Dios había puesto. Ese fue uno de los primeros, porque ahí se abrieron 3 iglesias, ahí nomás cerquita, luego de que dejaron a Juan Marcos. El último fue Listra, donde lo apedrearon a Pablo y lo dejaron tirado como muerto. Y ahí él lo conoce a Timoteo, a la abuela, a la madre. Y se lo lleva a Timoteo por el buen testimonio que daban los hermanos. Claro. Ese es otro tema también. Y qué cosa, porque qué importante que es eso. Porque las personas no se van a confabular para mentir sobre alguien. Nunca. Pero sí para decir las cosas buenas, ¿viste? Y eso fue lo que pasó con Timoteo. Sí. Es bárbaro. Bueno. Por eso, cuando los apóstoles tuvieron problemas con la repartición del alimento en las mesas, ¿qué dijeron? Busquen varones llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se sabe? No tenemos una lucecita acá por arriba. su fruto. De buen testimonio. Claro. Buen testimonio. Claro. A diferencia de otros, el interés de Timoteo por los filipenses era algo genuino. Timoteo era obediente como un hijo que sirve a su padre. Otros buscaban lo suyo propio. Pero Timoteo se preocupaba por los intereses de Jesucristo. Amén. Este joven nos recuerda a Josué, que también fue servidor de Dios y de Moisés, con toda sinceridad, sin buscar nada para sí mismo. Qué linda introducción, ¿no? Para la próxima, porque ya estamos en hora. Sí. Pero... Y lo vimos a Josué nosotros. Sí, lo vimos. Sí. Y vimos las características. Buscan el estudio que corresponde a Josué, lo van a encontrar. Sí. Allí, él también era un joven. Y estaba ahí dispuesto a servir. Sí, pero años, acompañando a Moisés. Y servía a Moisés. Fiel, fiel. Porque dice, servía a Moisés. Y por estar ocupado en el servicio, no se contaminó con los... Bueno, pero justamente no se puede servir a dos señores. Claro. Pero mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, Josué estaba ahí cerquita. Siempre. Y Josué sabía que la presencia de Dios se manifestaba en el tabernáculo y andaba ahí cerquita del tabernáculo. O sea, era un hombre que indudablemente amaba la presencia de Dios más que todas las cosas. Amén. Y cuando amamos al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo, indudablemente, no va a ocurrir otra cosa que servir a Dios con fidelidad. No puede pasar otra cosa. No. O sea, esto es así, es una ley espiritual. Amén. ¿Verdad, pastor? Sí, Amén. Totalmente. Así que bueno, hermoso hoy lo que compartimos, queda todavía ahí para seguir. Tenemos unos cuantos hermanos a Timoteo, para conocer. A Epafrodito, a Tíquico y a Onesíforo. Estaba ahí en duda. No le van a poner al nene esos nombres, por favor. Está bueno, está en duda. Ahí no va a poner Onesíforo al nene porque pobrecito. Así que bueno. Andrés, ¿oramos? Sí, así cerramos. Vamos ahora. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de compartir tu palabra, por el testimonio de estos hermanos que un día te han conocido y por seguir fielmente a la palabra que tú estableces, con una fe correcta y con un corazón dispuesto te han servido
sin saber ellos que llegaría hasta nosotros hoy y seguirá hasta que tú vengas a buscarnos, pero también ellos ya han ganado una eternidad. Aleluya. Por esa fidelidad. Por eso te alabamos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a nosotros a tener ese mismo corazón, a poder servirte, para que ese servicio, Señor, realmente delante de ti sea útil, porque sabemos que cuando lo hacemos con un corazón correcto y bajo la guía de tu Espíritu, Señor, dará fruto. Amén. Nosotros pasaremos, pero esas obras seguirán. Por eso, Padre, te agradecemos por este plan eterno establecido en la faz de Jesucristo y que llegó al conocimiento nuestro a través de tu palabra y de personas que tuvieron capacidad de servicio. Sí, gracias. Prepara nuestros corazones para que así también nosotros podamos cumplir fielmente lo que nos propones. En tu gracia y en tu amor te agradecemos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Saludamos. Bueno, hasta el próximo jueves, si Dios quiere, que Dios los bendiga grandemente. Amén. Y bueno, los saludamos con la paz del Señor. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Nos estamos viendo. Nos vemos. Bendiciones. Amén. Bueno.